como ya les había mencionado con anterioridad, tenemos una entrevista muy interesante porque realmente Guatemala es un país maravilloso. Contiene mucha riqueza natural y cultural, pero una infraestructura vial prácticamente acabada y deteriorada, en muy malas condiciones y con proyectos viales que mejor no hay que mencionar. Cada vez que llega un nuevo gobierno, llegan las esperanzas de que hagan algo de una vez por todas. Y en esta administración que tomó posesión el pasado 14 de enero y después de la separación del cargo a la ministra de la Vega del Ministerio de Comunicaciones, pues hoy acá en Hechos Guatemala nos visita el recién nombrado ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, con quien tendremos el gusto de conversar sobre las posibilidades que hay de hacer bien las cosas. Los guatemaltecos realmente veremos un cambio real en los proyectos que están inconclusos, proyectos nuevos desde la red vial hasta programas de vivienda y desarrollo. Pues bueno, eso es lo que vamos a saber a través de la entrevista. Señor ministro, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias, Pilar, gracias por tenerme aquí. Muchas gracias a usted por el tiempo que nos concede. Hablemos de este tema que realmente es preocupante, sobre todo por lo que ya se ha registrado y más ahora con la temporada de lluvias. La infraestructura vial, como lo he mencionado, es muy importante para el país. ¿Cuál es el diagnóstico actual que ustedes tienen y qué es lo que están haciendo? Ok, yo no me voy a detener en el diagnóstico de la infraestructura. Creo que cualquiera que transita por las vías tiene un diagnóstico mejor que el que yo le puedo decir acá, desde el punto de vista de la infraestructura. Sabemos que tenemos problemas severos. Creo que lo importante a subrayar es por qué estamos en esas circunstancias, qué nos ha traído hasta acá, qué tan lejos estamos de donde queremos estar. Y el diagnóstico en ese sentido no es halagüeño. Estamos heredando un Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda muy emproblemado, muy descuidado, podríamos decir, con una cartera de proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructura con muchas deficiencias en los concursos, deficiencias en la construcción de los contratos mismos, de la estructura de los contratos, deficiencias particularmente en términos de la supervisión de las obras que se contratan, y todo eso es lo que nos da esta infraestructura tan defectuosa. ¿Qué se puede hacer? Pues justamente abordar esas situaciones. De ellas, yo en este momento me quedo sobre todo con el de la capacidad de supervisión. Lo que nosotros tenemos que recuperar como ministerio es la capacidad de que cuando contratamos a alguien para hacer la obra pública, ese alguien efectivamente hace aquello para lo que se contrató. Y eso lo que requiere es la capacidad de supervisión, la capacidad de vigilar la obra que se está construyendo, verificar que se está haciendo de acuerdo a lo que se contrató y que se está haciendo en los tiempos previstos de una manera independiente, es decir, no amarrada a quienes tienen los intereses de la construcción de esa obra pública. Y en ese sentido, ¿cómo van a monitorear usted esto? Porque me está hablando de una supervisión, claro, pero también entonces, ¿cómo es que se va a elegir, por ejemplo, quién va a realizar el proyecto? Y otra pregunta muy importante, ¿cómo se le va a pagar en el caso de esta persona que va a realizar el proyecto? Bueno, realmente sobre los procesos de contratación de las obras tienen generalmente dos partes. Se contrata a alguien que hace la obra y se contrata a alguien que supervisa la obra. Empezaremos con la parte de supervisión. Estamos considerando el uso de una tercera parte para fines prácticos, algo que ya se ha ensayado en Guatemala, en el caso de la contratación de la UNOPS, una agencia de Naciones Unidas que se dedica a una variedad de actividades de contratación y de compra y contratación. En Guatemala ya tuvo resultados importantes en términos de la compra de medicamentos, como conocemos, pues hacer lo mismo en el caso de la supervisión de la obra. En este sentido también, hablando entonces, se hace la supervisión correspondiente, los pagos.
¿cómo se van a realizar los pagos de la obra? ¿Se da un anticipo? ¿Cómo funciona? Sí, el sistema tiene la posibilidad de pagar un anticipo cuando se contrata una obra y luego los contratistas presentan sus estimaciones, lo que piensan que van a tener que cobrar para cuando sea obra. La supervisión verifica que eso es realista y luego se paga sobre eso. Esto es un procedimiento administrativo que nosotros no lo estamos sacando de la manga, es parte de la ley de compras y contrataciones y de las regulaciones del Ministerio de Comunicaciones. Eso, nosotros lo que nos toca hacer es que se cumpla al pie de la letra y eso es lo que nos toca hacer y es lo que estaremos haciendo. Ahí digamos, no hay sorpresas, no hay novedades, es simplemente hacer lo que se tiene que hacer. El contratista dice que hizo cierta actividad de construcción, nos lo presenta a nosotros como un cobro estimado para la fecha dada, nosotros verificamos que aquello ha sucedido y si ha sucedido pues se paga. Ahí no hay, digamos, no hay mucho para dónde caminar. Por supuesto, lo que sí tenemos que tomar en cuenta, pero no tiene que ver con esto, es bajo qué condiciones se hizo esa contratación. Pero esos son otros 20 pesos. Así que nosotros cualquier contrato, cualquier estimación, estamos obligados a pagarla estrictamente dentro de los parámetros que indica el contrato suscrito y de la ley. ¿Y qué sucede en torno a las obras inconclusas que se han heredado? Eso es importante porque de hecho lo que tenemos es que tenemos una cartera heredada de más de 1.400 contratos de proyectos de diversa índole y un enorme número de ellos tiene defectos. Tiene defectos en que fueron concursados de forma poco clara o irregular. Tienen defectos en que el contrato no estipula, o más bien estipula condiciones que pueden no ser las más beneficiosas al Estado. Tienen, como decía, defectos en que la supervisión no ha sido bien hecha. ¿Cuáles son nuestras opciones? Tenemos que irnos contrato por contrato, revisando cuáles son las características de los mismos, tomando decisiones en función de eso. Nosotros, a modo de poder actuar de una manera más expedita, porque lo importante para nosotros es la conclusión de la obra, es clasificarlas, clasificar aquellas que vemos como las que están más cerca de terminarse, liquidarlas lo más pronto posible, de acuerdo a lo que dice el contrato y la ley. Aquellos que no tienen ninguna esperanza de que se vayan a concluir jamás. Tenemos proyectos en los cuales se han pagado cantidades considerablemente más altas que la obra hecha, donde el contratista no aparece por ningún lado, donde tenemos un bien que está construido en propiedad poco clara o en términos poco claros de la propiedad. Cada uno de esos es, para fines prácticos, una pesadilla contractual que tenemos que abordar una por una. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la obra inconclusa? Depende, es la respuesta más honesta. Depende de las condiciones en que está esa obra. Pero en ese sentido, hay muchas obras inconclusas, hay muchas anomalías en torno a ello. ¿Cuál es el plan de acción? El plan de acción es, como digo, tratar de buscar aquellas que están más cerca de su conclusión, más probables de concluirlas y terminarlas. Pero en el caso de que no aparecen, por ejemplo, los de la constructora, y esto tiene que haber también alguna acción legal. Y tenemos que actuar de acuerdo a lo que nos manda la ley, de lo que nos dice el contrato, en el espacio administrativo en que nos movemos. Recordemos, por supuesto, se puede iniciar una demanda, pero lo que tenemos que estar absolutamente claros es que quiere uno iniciar una demanda de qué naturaleza, de una demanda, una denuncia administrativa, una demanda judicial, depende. Porque si hace una demanda judicial, lo que usted tiene por garantía es que la obra se detiene hasta que se resuelva el juicio. Y eso puede ser años y puede ser muy costoso para el Estado. Entonces, siempre que sea posible y que lo admita la ley y que estemos siguiendo los procedimientos administrativos, nosotros debemos buscar el mecanismo que nos lleve más cerca de que la obra se termine o que se libere por completo los bienes que se están utilizando para poder volver a competir la obra que haya que volver a competir o para dar por terminado el negocio completamente. Entonces, en todos los casos, mi propósito superior
es asegurar que los guatemaltecos y las guatemaltecas tienen las obras que necesitan y que están de alguna manera, no de alguna manera, ciertamente pagados por sus impuestos. Esa es la tarea principal mía como Ministerio de Comunicaciones. Otros tienen, por supuesto, la potestad, no solo la potestad, pero el monopolio de la persecución penal, de la investigación, de las otras actividades que tienen que ver más directamente con las actividades que pudieran tipificarse como delictivas. No quiere decir que no deba denunciar, pero debo empezar con las denuncias y en los mecanismos que me permiten a mí llegar más lejos con la obra pública en beneficio de la población. Y hablando específicamente de las obras inconclusas, ¿de cuántas estamos hablando? No le puedo dar un número, no lo tengo. Lo que le puedo decir es que en este momento tenemos más de 1.400 contratos, que eso no es igual a obras, porque puede haber obras con más de un contrato, que están en ejecución en este momento. ¿Y cómo van con el tema de la deuda? La deuda, bueno, empecemos por aclarar que estrictamente no es una deuda. Lo que hay es un compromiso, o son compromisos. ¿Cuál es la diferencia y por qué tenemos que hacer esa diferencia importante? Para empezar, tenemos que por cada quetzal de dinero, por decirlo de alguna manera, que tiene el Estado en la bolsa, tiene 3 quetzales de compromisos en el Ministerio de Comunicaciones. Ahora, ¿por qué son compromisos y no deuda? Porque no es deuda hasta que la obra que está contratada con esos compromisos no se realice. En este momento son promesas de que si usted hace la obra, yo le debo ese dinero. En ese momento se convierte en una deuda. En este momento no es más que un compromiso porque el contratista tiene que hacer la obra. Si el contratista no construye la obra, y el problema que tenemos es que en muchos casos la obra no está sucediendo, tenemos abierto un compromiso contractual, pero no hay estrictamente una deuda. Por eso es que es tan importante detectar y administrar los contratos en los cuales la obra no va a pasar y encontrar una forma de cerrar esos contratos desde la perspectiva administrativa, de ser posible, o bueno, eventualmente judicial, porque eso, digamos que resuelve una parte al menos de ese compromiso. La otra parte es obra que si se construya, pues va a haber que pagarla, y desafortunadamente, como se ha contratado probablemente seguramente, mucho más obra de la que se tenía garantías de que se podía pagar en el momento en que se estaba contratando, el Estado, si esa obra se construye, tiene un compromiso, tiene una deuda, y eso ya se podrá financiar por todos los mecanismos que se utilizan usualmente. Sí, el tema va directamente por el hecho de las obras que en efecto se dio un anticipo, se hizo algún método de pago, pero la obra no se completó. Exacto. Entonces, ahí sí estamos hablando de una deuda que existe. No, justamente ahí es donde no estaríamos hablando de una deuda. Si la obra no se ha completado, si la obra no se ha realizado, el Estado tiene un compromiso si el contratista la termina. Mientras no la termine, nosotros no tenemos un compromiso con lo que falta de esa obra. ¿Qué pasa con lo que ya el problema es exactamente ese. Media escuela no le sirve de mucho a nadie, por mucho que no tengamos una deuda pendiente por la otra mitad, igual la media escuela no sirve. Ese es exactamente el problema serio. Y eso es lo que hace tan de dilema el recibir este ministerio en este momento, que para fines prácticos ninguna de las opciones mías como ministro para abordar la cartera que estoy heredando es particularmente buena. Yo puedo tratar de terminar la obra y algunos me van a criticar porque estoy haciendo negocios con contratistas que no cumplen, aunque la haya terminado, o en el peor de los casos, contratistas que tienen vínculos corruptos. Si no termino la obra y me ahorro el dinero de lo que falta, termino con media escuela y me critican porque tengo media escuela. Aquí no hay buena salida. De eso es lo que tenemos que tener claros. Yo le puedo ofrecer resultados mágicos, pero lo que le puedo dar es el reconocimiento de que tenemos un Ministerio de Comunicaciones y un sector de obras públicas que estuvo abandonado y maltratado y mal administrado y depredado por una década. Y lo que estamos recibiendo ahora para administrar es eso. Y eso es lo que con eso tenemos que trabajar.
¿Cómo van a depurar a los contratistas corruptos? Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer, digamos, por supuesto, más allá de las responsabilidades civiles o penales que pueda adquirir un contratista por su conducta en el pasado, y que cualquier ciudadano guatemalteco está en su derecho de denunciarlo y demandarlo por eso, y en algunos casos las instituciones específicas tenemos responsabilidades de denuncia también, pero más allá de eso, lo que hay que tener claro es que lo que sucedió es que construimos es mucho decir, porque puedo decir que yo no lo construí, o sea, eso fue negocio de alguien más, pero como guatemaltecos en un sistema político poco claro y un tanto perverso, lo que construimos fue un sistema donde la única forma de hacer obra pública y la única forma de participar en el negocio de la obra pública era aceptando términos sumamente desventajosos desde el punto de vista ético. ¿Qué sucedió? Bueno, la verdad es que sucedieron dos cosas. Alguna gente dijo bajo ninguna circunstancia y se salió por completo del negocio de la construcción de la obra pública. Esa es una actitud absolutamente loable. Otra gente no hizo eso, se quedó haciendo negocios de obra pública con el Estado. Y ahí encuentra toda una gama, desde los que hicieron de eso un modus vivendi absolutamente deliberado, otros que lo hicieron porque realmente no tenían mejores opciones si iban a seguir en el negocio en el que estaban, y probablemente una zona gris en medio entre coaccionados y digamos que absolutamente cómplices, complacientes, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa eso? En el primer momento, y lo que representa mi presencia en el Ministerio de Comunicaciones, es decir, señores, se acabó eso como el modelo de negocio. Si usted quiere hacer la obra pública en el Ministerio de Comunicaciones, nadie le va a pedir plata, nadie le va a dar plata y nadie le va a recibir plata por ser contratista. Se le va a dar dinero cuando entregue sus obras como debe ser según dice el contrato. Y eso, lo interesante del asunto es que ya comienza a haber alguna evidencia de que más de alguno de los que ha vivido en ese ecosistema dice, esto me gusta. Yo estoy en el negocio de la construcción, no estoy en el negocio de la depredación. Y lo que usted me está ofreciendo es la posibilidad de revisar cuál es mi modelo de negocio y decir, no, yo estoy en el negocio de la construcción. Y quienes hagan eso y quienes ya están dando señas de eso, tienen un espacio para trabajar y hacer obra pública. De nuevo, eso no borra el pasado si fuera judicial, digamos. Pero eso es problema que tiene que ser abordado en ese frente, que en cuanto a cómo hacer la obra pública, es hacerla limpiamente. Si usted está en el negocio de hacer obra pública, de construir, y está dispuesto a hacerlo sin ofrecer dinero y sin recibir dinero o coacciones, aquí hay para hablar, porque la necesitamos. Claro, por supuesto. Hay tanto que hablar de este tema. Por favor, brevemente, 30 segundos. ¿Qué va a pasar con el aeropuerto internacional? ¿Ahora van a haber mejoras? ¿No se va a poder hacer nada? Ok. La pieza clave en el caso del aeropuerto, y más bien digamos de la aeronáutica nacional, es separar dos cosas que en este momento están pegadas. Una es la regulación aeroportuaria de aeronáutica, las reglas bajo las que opera, y la otra es la operación de los aeropuertos y de los aeródromos. En este momento ambas están metidas en una misma institución, la Dirección General de Aeronáutica Civil, que para fines prácticos termina siendo juez y parte. El primer paso que tenemos que tomar es hacer esa separación, que el juez y la parte sean dos cosas distintas. Eso requiere una intervención legal, o más bien, ya se me está yendo la palabra, pero requiere intervención del Congreso de la República. Lo bueno en ese sentido es que, a pesar de que sabemos que estamos ante un Congreso y un sistema político que es un tanto digamos contradictorio, por ponerlo generosamente,
los pocos sabios y los muchos ignorantes estamos de acuerdo en que el aeropuerto nos sirve a todos. Es una prioridad el que regulemos la aeronáutica y que lo hagamos bien. Entonces, estoy confiado de que cuando llegue el momento de tomar esa decisión, de esa separación, los señores diputados van a estar en condiciones de hacer eso. Y luego tenemos que hacer la operación aeroportuaria. Eso requiere un proceso extenso de desarrollar una novedad, pero podemos empezar con pequeños pedazos del asunto para recuperar el aeropuerto. Y eso es en efecto lo que hicimos la semana pasada cuando publicamos las bases del concurso para el aire acondicionado. Puede parecer poca cosa, es bastante dinero y es mucha gente que va a dejar de estar tan incómoda en el aeropuerto. Ese es uno de 8 piezas que tenemos que desarrollar en el corto plazo, pero que estemos claros, son rescate, no son la solución final en términos de la operación aeroportuaria. Tanto que hablar de muchos temas que nos quedamos cortos, pero así es la televisión. Nos vamos a ir a una pausa. Gracias por la entrevista, señor ministro. Gracias. Y definitivamente tendremos más adelante que abordar más temas de importancia. Nos vamos a una pausa, ya regresamos. Gracias.